Uno. Baruch Hashem, que nuevamente estamos reunidos para esta plática de Torah con Kabbalah. Vamos a tocar temas que vienen en el Zohar, vamos a tocar temas de Hasidut y todo lo que otras personas puedan, ¿cómo se llama? Y quieran, deseen, que ojalá sean muchas, participar y para honra y gracia de Hashem y que podamos nosotros asimilar, entender lo que se va a exponer y practicarlo, porque ese es el detalle. Esta parashá habla de eso. Además de que ya lo hemos hablado muchas veces, de estudiar, entender, adentrarse en los secretos, y es buenísimo, es algo de las mejores cosas que podemos hacer, pero tenemos que actuar, tenemos que llevarlo a la práctica, porque uno complementa el otro, porque si no, entonces nada más sería medio camino lo que recorremos, y tenemos que recorrer el otro medio camino cuando lo hacemos. Entonces, que sea la voluntad de Hashem que nos permita llegar a eso, y pues vamos a iniciar con, si hay preguntas, adelante, o comentarios de lo que se habló la semana pasada o algo que tengan aquí. Adelante, comenzamos con preguntas y comentarios. Una pregunta. Sí, adelante. Desde el punto de vista de la Kabbalah, ¿qué posición debemos de asumir o debe de asumir aquel que asume el nombre de Israel como nombre propio? Desde el punto de vista de la Kabbalah, pues no nada más del punto de vista de la Kabbalah. Significamos que es Israel. Sí, Israel es el nombre que Hashem le dio a Jacob. ¿Ok? No lo escogió él. Y en la Kabbalah sabemos que cuando utilizamos el nombre de Jacob, tiene una energía. Cuando usamos el nombre de Israel, tiene otra energía. Entonces, en cuestiones de actuar, de hacer, inclusive de defenderse, de trascender, entonces Israel es el nombre que se utiliza. En ese tenor, entonces la persona que tiene el nombre de Israel, pues es una identificación con eso que tenemos que hacer, con eso que acabamos de mencionar, porque hay que trascender, hay que moverse, hay que trabajar, hay que actuar, pero la cosa está en que no es para uno mismo, no nada más por el nombre, no nada más por lo que significa Israel, todos debemos de hacerlo, pero Israel tiene esa connotación de que hay que trabajarlo para todos, para la unificación. Somos individuales, cada uno con características muy específicas. Cada uno puede hacer la misma misbot que otra persona quiere hacer, pero solamente esa persona lo puede hacer de esa manera porque Hashem nos ha escogido para hacerlas cada quien de esa manera particular y nadie más la puede hacer de esa manera, pero con la finalidad de que seamos uno. O sea, de la diversidad hacer la unión. Entonces, desde el punto de vista cabalístico, más o menos, puede haber más otras explicaciones, pero eso es Israel, es incluir a todos, pero es esa cabana de hacer las cosas, de incluir a todos y de incluir todo, no dejar nada ni a nadie detrás. Todos deben estar incluidos. Acuérdense que fue el que hizo cuando cruza y se le da el nombre, cuando pelea con el ángel. Bueno, pues todo eso implica el nombre de Israel y entonces es un nombre que pesa, pero que también aliviana. Entonces hay que tener esa conciencia de quien se llama Israel, se quiere poner el nombre de Israel, quien los padres le escogen el nombre de Israel, hay que tenerlo en mente y trabajar sobre ello. ¿Ah? Pero ¿y qué hay de las personas que no tienen ni idea del nombre? Que están muy alejados de la Torah y de nuestra creencia. Bueno, si llegas a conocer a una persona y la persona está interesada en saber, pues
se le comenta, se le dice. Y eso es un buen paso. Claro, claro. Y la otra, bueno, le dan porque les gusta y porque están en la Biblia, dicen ellos. Bueno, ok, ellos lo escogieron. De todas maneras, todos los nombres son inspiración divina, ¿eh? Todos los nombres, todos los nombres. Inclusive nos comentaron una vez que hay nombres que dices, pero ¿cómo es posible que le hayan puesto ese nombre? ¿Ok? Esa inspiración, si partimos de que todo es creación de Hashem y todo lo que crea Hashem es bueno, entonces por el lado oscuro es creación de Hashem también. La cuestión es que la persona se entere y sabemos que podemos cambiar los nombres. ¿Ok? Y si una persona tiene un nombre que no sea de mucha luz, porque en la oscuridad hay luz, pues tiene la oportunidad y el derecho de cambiarse el nombre. ¿Ok? Entonces, si conocemos a alguien y le interesa saber, porque eso es lo más importante, que le interese saber, pues adelante, y es lo que hacemos, ¿verdad? Gracias, Moré. ¿Alguien más? Moré, nos quedamos en la última clase que va a explicar esa parte que había preguntado Moshe de la parte del Zohar, de los que se iban a levantar primero, que ya había pasado esas fechas. ¿Te acuerdas? Que por cierto no lo veo, ¿verdad? Porque quedamos que él iba a comentar algo. Sí. Ajá. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué había con esa parte? Porque dice que había pasado esos años. En la mesa de Shabbat también lo hablamos, pero quería saber qué tiene que decir usted, qué nos puede decir. A ver, pero a ver, ya me confundí. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue el tema? De la parte del Zohar que dice que cuando sea ¿cómo era? 400 años antes de la era 6000, que se iban a empezar a levantar los primeros, los Adihim, ¿no? Así va la pregunta. Y que estamos hablando de que estamos en el sexto milenio, sí. Yo no tengo notificación de que no se vaya a conectar. ¿Qué te parece? Si no se conecta, pues entonces trataré de hablar un poquito de eso. Pero si se conecta, se lo dejamos a él porque eso fue lo que acordamos, ¿verdad? Si te parece. ¿Sí? Sí. Okay. ¿Alguien más? Bien. Ok. Como todas las parashot, siempre tienen algo bien importante. La verdad es que vengo inspirado, vengo de la clase de Talmud. Fabuloso, está fabuloso. Y se llena uno de mucha energía y de muchas ganas. Y entonces, pues a lo mejor vengo contagiado, ¿verdad? Pero pues creo que de eso se trata en parte. Y bueno, vamos a hablar entonces de esta parasha. Esta parasha es riquísima y tiene muchísimas enseñanzas. Estas enseñanzas, nuevamente, no son de lo que ya pasó, porque entonces nada más estaremos hablando de historia. Sino es qué sacamos de eso, aprendemos y lo aplicamos en nuestros días. ¿Ok? Entonces, que sea la voluntad de Hashem que lo pueda transmitir, ¿verdad? Que pueda hablar y que me pongan las palabras adecuadas para ello, ¿verdad? Nuevamente, si ustedes tienen alguna pregunta, luego me la hacen saber, no va a ser interrupción de ninguna manera, es pregunta, se necesita aclararlo, o comentario, porque no necesariamente tiene que ser pregunta, tiene que ser un comentario, adelante, es cuestión nada más de que me lo hagan saber. Voy a estar leyendo directamente de la computadora, entonces si alguien alza la mano no lo voy a poder ver porque voy a estar viendo lo que les voy a decir, entonces es mejor que por favor digan, tengo una pregunta, tengo un comentario y adelante, ¿ok? Entonces, para eso tengo que leer un poquito de lo que dice la parashá, y estoy leyendo lo del resumen de la parashá, que ustedes en el shul lo tienen, ¿verdad? Y dice, está en Bereshit 28:10 a 32:3. Pero vamos a ver el primer paso, el primero lee, que es del 28:10
al 28-22. Dice, Jacob deja su lugar de nacimiento en Beersheba y viaja a Harán. ¿Ok? ¿Qué es Beersheba y qué es Harán? En el camino se encuentra con el lugar, y así nomás lo dice, y duerme allí posando su cabeza en una piedra. Pero para eso se colgó varias piedras, no nada más fuera uno, pero descansó en una, puso su cabeza en una piedra. Sueña con una escalera que conecta el cielo con la tierra y con ángeles ascendiendo y descendiendo por ella. Dios se le aparece y promete que la tierra sobre la cual está acostado será dada a sus descendientes. Por la mañana Jacob eleva la piedra sobre la cual apoyó su cabeza como un altar y un monumento y llamó el lugar Betel. Jacob hace ahí la promesa de separar para el Eterno la 10ª parte de todo lo que le diere. Y ¡pum! Aquí es donde en esta ocasión estábamos estudiando, estábamos leyendo y me gustaría ahondar. Dice, en esta ocasión, en el primero tiene muchísimas cosas que ver en este detalle. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos aquí, déjame buscarlo. Beersheba quiere decir 7 pozos. ¿Ok? Tiene mucho que ver entonces con las 7 sefirot. Recordemos que 7 quiere decir que está completo, que nada queda incompleto, que todo está listo. Nadie se ha quedado atrás, nadie se ha dejado atrás. Todo está incluido. Eso es lo que significa el 7 y los 7 pozos. Los pozos son de agua. ¿Ok? ¿Qué es el agua? El agua es la Torah. Entonces son 7 pozos, las 7 sefirot. Pero sí, vamos, recordemos, estamos hablando entonces del mundo físico. ¿Ok? Entonces, los 7 días de la semana es físico. Y es que está completo, no falta nada. Sabemos que el 8 trasciende todo eso. Aquí no hemos hablado del 8. La parashá no habla sobre el 8 así, abiertamente. Entonces estamos hablando de lo físico. 7 pozos quiere decir entonces las 7 sefirot. Y de eso entonces nos da por entender de que debemos estar inmersos los 7 días de la semana en el estudio de la Torah. Entenderla. ¿Ok? Leerla. Pero no nada más leerla, sino entenderla. Y ver de qué se trata, los secretos, el Zohar, el Tania, el Talmud y demás cosas. ¿Ok? Y dice que deja ese lugar de los 7 pozos, y entonces, por lo que acabamos de mencionar, son los 7 días, y estamos hablando de divinidad, porque la Torah, tienen agua, y deja ese lugar para ir a Harán. ¿Qué es Harán? Leí por ahí que Harán quiere decir la ira de Hashem en el mundo. Ok. Entonces, deja de estar en un lugar, de un estado de santidad, para irse a un lugar donde ahí está la ira de Hashem en el mundo. Quiere decir entonces que este lugar no es muy santo, que digamos. ¿Ok? Y aquí vienen muchísimas cosas. ¿Por qué lo tiene que hacer así? ¿Por qué se va? ¿Por qué tiene que ir de un lugar de santidad a un lugar donde la santidad está oculta? ¿Ok? Y entonces habla, esto nos da a nosotros entender de que en la vida, o sea, en el aquí y en la ahora, tocayo, como tú bien dices, nosotros nos enfrentamos con estar en nuestra zona de confort y salir de ella. Pero ¿por qué me voy a salir de la zona de confort, hombre? Sí, pues estoy re bien. Me levanto, hago los restos de la mañana, shaharit, minja, mariv, y como kosher, y hago todo esto, me pongo tefilín, todo está muy bien. ¿Por qué me voy a salir de ahí? Entonces,
comentan que el salirse del estado de confort quiere decir trascender, hacer más de lo que la Torah dice. Es realizar las misbot en una manera más elevada, en una manera más proactiva. ¿Ok? Porque estas misbot que acabo de mencionar son las misbot que, bueno, los puedo hacer. Pero ¿qué hay de salir, de saber que alguien tiene una necesidad e irlo o irla a ayudar? ¿Qué hay de que no sabemos quién necesite ayuda? Y de todas maneras salimos a ver quién la necesita para poder ir a ayudar. De la manera que sea. Acuérdense que las misbot no nada más es darse de acá en dinero. Eso ya lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces. Es darnos cuenta dónde estamos y qué podemos hacer para mejorarlo. Porque nosotros hacemos misbot, hacemos buenas acciones porque está mandado a hacerla. Pero esta misma ya la hice 1, 2, 100, 200, 1000 veces. Pero siempre sabemos que está la oportunidad, siempre, esto es siempre hay espacio y la oportunidad para hacerla mejor. ¿Ok? Y eso me viene a la mente de que cada vez que nos levantamos en la mañana y que decimos el Modeh Ani, es el agradecimiento por haber despertado. ¿Qué quiere decir eso? Porque nuestra alma regresó. ¿Por qué quiere decir eso? Que encontraron méritos en el potencial de lo que podemos hacer, no de lo que ya hicimos, sino en el potencial de lo que podemos hacer. Y entonces despertamos. ¿Pero qué quiere decir es el potencial? De una manera simple, es las cosas que no hemos hecho, pero que tenemos el potencial de hacerlas, nos dan la oportunidad entonces de eso. Y por eso despertamos. Entonces, para hacer las misbot que no hemos hecho. ¿Ok? Y luego están las misbot que empezamos a hacer, pero que no las terminamos. Entonces está el potencial de que esta persona despierte para que termine de hacer esa misma o misbot que comenzó a hacer, pero que no terminó. Pero ¿qué hay de las misbot que una persona ya hizo? Las empezó y las terminó. Pues entonces viene esto que acabamos de explicar, de que siempre hay la oportunidad de mejorarlas, de hacerlas mejor. Entonces es un proceso, es continuo, ¿ok? El hacerlos. No porque ya terminamos de hacerla una, ahí queda y además nos quedamos y nos estancamos y nos quedamos en que, no, pues que suave, ¿no? Fíjate nada más lo que hice. No, sino es avanzar, ya se hizo, ya. Ok, ¿qué es lo que sigue? Si lo que sigue es hacerla mejor, pues vamos a hacerla mejor, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Deja entonces Beersheba y se va a Harán. En el camino se encuentra con el lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Ese lugar es el mismo lugar, y ustedes van a decir el nombre. Es el lugar donde fue la atadura de Isaac. Es el lugar donde fueron construidos los 2 templos y Baruch Hashem va a ser construido el tercer y último y permanente templo. ¿Ok? Ahí llega. Y dice que duerme allí. Entonces, se acuerda de su lugar, ¿verdad? Y dice, tengo que llegar a él. Tengo que llegar a él. Él va de Beersheba a Harán, Jacob. Se acuerda de ese lugar, dice, tengo que ir a ese lugar. Y se desvía. Pero implicaba varios días de camino. Y el camino se reduce. O sea, el tiempo. Llegó antes de lo que normalmente le tomaba llegar ahí o a cualquier otra persona. ¿Ok? Y llega, dice que Hashem provoca que caiga la noche temprano para que él quede ahí. Esto es no nada más que llegue, estoy aquí, hago las bendiciones, y ya me voy. Y entonces se queda a dormir ahí. ¿Ok? Ese lugar, Mont Sinai, es el lugar donde dice se encuentra la entrada al Gan Eden. Hemos hablado que
cueva de Machpelah es el lugar en donde las almas entran y salen a este mundo o de este mundo. Pero en Sion es el lugar donde está la entrada para el Gan Eden. No por nada los templos fueron erguidos ahí, y el tercer templo va a ser erguido también ahí. No por nada las otras naciones también quieren tener posesión de ese lugar, porque esa es la entrada, dicen, y lo comenta también Jacob, es la entrada al cielo. Ahí está la conexión, ahí está la transición de este mundo con el mundo superior, con el Gan Eden. ¿Ok? Y duerme. Bueno, después viene lo que sueña con la escalera que conecta el cielo con la tierra, ángeles subiendo y bajando, y hay varias interpretaciones de ello. ¿Ok? Y luego dice que al día siguiente despierta y se da cuenta de ese lugar. Sí, adelante. ¿No? ¿Podría decirnos una interpretación de ese sueño? ¿De que suben y bajen ángeles? Sí, de la escalera. Ajá. Maestro, ¿tú tienes una explicación? No sí, nomás que me gustaría escuchar la tuya. Ajá, ok, yo quería que comenzaras con... Ok. Ángeles subiendo y bajando son los... o sea, una interpretación es desde cuando Adán hay chispas regadas. ¿Ok? Y nosotros tenemos que elevarlas. Cuando nosotros hacemos una verajá, por ejemplo, sobre una comida, antes de comerla, sobre una manzana, y hacemos la verajá de la comida por el fruto del árbol, entonces recogemos esas chispas y las elevamos. También cuando hacemos una misma, que ayudamos a alguien y demás cosas, ¿ok? Y las elevamos. Y entonces, ¿qué quiere decir las elevamos? Que vienen ángeles que su trabajo es subirlas. Nosotros hacemos la acción, nosotros no somos ángeles, nosotros hacemos la acción. No podemos entonces ingresar a ese nivel, pero tenemos la capacidad de que no físicamente, pero espiritualmente ingresar. Entonces, cuando lo hacemos, los ángeles lo suben. Pero nada más es cosa de subir y subir y subir. A lo mejor tuve que haber comenzado de la otra manera. Los ángeles que bajan son ángeles que traen la santidad, que traen las bendiciones, que traen las cosas que deben de estar en este mundo, sea de un lado o sea del otro. Pero son los ángeles ejecutores, encargados de hacer ese trabajo. Entonces, por lo que nosotros elevamos, los ángeles en los mundos superiores bajan las bendiciones y bajan los efectos que deben de tener las causas que hacemos. Nuevamente, depende de las causas en las que estemos, va a ser el efecto. Esa es una interpretación que ve los ángeles subir y bajar. ¿Ok? ¿Alguna otra, maestro? Sí, tanto el Arizal como el Zohar casi están de acuerdo en que cuando sale de ahí del sueño, más dicho, cuando llega ahí a Israel, a Jerusalén, después de que lo detuvo el hijo de su hermano, que lo mandó matar, entonces lo deja y él se va con Melquiseder, se va a la escuela a estudiar. Y la escuela tenía niveles increíblemente poderosos de estudio, o sea, era de estudiar sin dormir, todo lo que pudiera aprenderse sin dormir. No se trataba de 8 horas o no, corrido todo lo que pueda hacer. Ahí no me acuerdo si el Zohar lo dice, que él estudió 14 años y casi no durmió. Otros dicen que fue 7 años que estudió, pero el caso fue que terminó. Todo el conocimiento que había con Melquiseder lo terminó. Y ese conocimiento le dio una capacidad intelectual
inteligencia alterada, lo llevó precisamente a Jerusalén. Hashem quería que no se pasara, por eso el cielo se oscureció más rápido que otras veces, para que él se quedara a dormir ahí. Y eso es lo que ocurre. El sueño tiene también muchas interpretaciones. Yo he leído como 3 diferentes. Y lo que dijo ahorita Ser Hillel está bien. Y otra de los ángeles que suben y los ángeles que bajan. Los ángeles que suben son las fuerzas que el hombre, a través de su trabajo, hace meritorio para que algo ocurra. Y suben con la encomienda de que suceda. El ángel que va desciende viene con la bendición del Creador para hacer algo. Pero también hay un descenso de esto, porque a veces va a haber una destrucción, como la destrucción del templo. Todo esto se le dio en segundos, se le pasó la vida a Jacob para que entendiera lo que iba a ocurrir. Él estaba con el conocimiento completo de lo que iba a ocurrir. Y los ángeles era una forma visual de detectar qué es lo que está pasando, por qué subió, por qué bajó y qué causa va a suceder. Fue algo extraordinario, un milagro, vamos a decir. Y esto es es una de las muchas que hay. ¿De acuerdo? Adelante. Y en base a lo que acabas de decir, maestro, él tuvo la visión del mundo por venir y se le dio. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que necesitaba o qué es lo que debería subir, pero qué es lo que iba a bajar también? ¿Ok? Entonces, algunas interpretaciones, pero y la otra es o sea, todas al final vienen siendo causas y efectos, lo que tenemos que hacer, de que tenemos que movernos, de que tenemos que salir de nuestra zona de confort, y conforme a eso, el trabajo que tenemos que hacer, eso lo elevamos, ¿verdad? Y bueno, lo que venga es el efecto de todas esas causas. Nosotros hacemos nuestro trabajo, Hashem decide qué es lo que va a mandar. ¿Ok? Ok. Entonces dice, se da cuenta, despierta y dice, pero ¿qué hice? Me quedé dormido. ¿Ok? Él se da cuenta de que en ese lugar está esa santidad, la puerta del Gan Eden, y dice, todo el trabajo que hay que hacer. Y entonces pone la piedra, todas las piedras se convirtieron en una, pone la piedra, y fueron 7 piedras, nuevamente, la Sefirot, el mundo terrenal, y lo pone para que de ahí se haga el contacto con los mundos superiores, ¿verdad? Y lo erige y dice que y lo declara que es un altar. Y sabe entonces que tiene una tarea muy grande, muy importante, nada fácil, y eso es salirse de la zona de confort. Nada fácil, pero que hay que hacerla, ¿ok? Por el hecho de que hay que hacerlo. No por el hecho de que voy a tener una recompensa, sino porque hay que hacerlo. Hemos estudiado, hemos leído que las armas, y lo vamos a leer ahorita, descienden, pero para un ascenso. Pero no descienden, las almas no descienden para alcanzar el ascenso, sino que descienden para cumplir las tareas que Hashem quiere que se hagan en este mundo. Así nada más. Que si el ascenso las pone en otro plano, es esa parte, ¿ok? Y luego dice que Jacob hace ahí la promesa de separar para el Eterno la 10ª parte de todo lo que le diere. Y aquí es donde entonces me voy a detener un poquito, en el sentido de que vamos a explicar qué dice una de las sijot que hemos estado estudiando. Dice, Jacob hizo un voto diciendo, si Hashem está conmigo, fíjense cómo suena, ¿eh? Si Hashem está conmigo y me protege en este camino y me da pan para comer y ropa para vestir, y si vuelvo en paz a la casa de mi padre,
entonces él será para mí Señor, y esta piedra que estoy colocando, la piedra que acabamos de hablar, será la casa de Hashem, y todo lo que me des, ciertamente lo diezmaré. Wow. Suena así como que si me das esto, todo eso que acabamos de hablar, entonces serás mi Dios. Y nos pone a pensar, ¿cómo es eso? ¿Qué es Jacob? ¿Cómo va a poner una condición a Hashem? El Rebbe cita la pregunta planeada por los comentarios. ¿Cómo es posible que Jacob haya hecho depender su relación de buenas obras, de misbot, del cumplimiento de Hashem de una condición? Si siempre está conmigo y me protege. Suena así que si está conmigo y me protege, bien. Y si no, pues entonces no. El Rebbe resuelve la cuestión afirmando que el objetivo de Jacob era cumplir su voto. Hizo su voto dependiente de las condiciones. Si Hashem está conmigo, porque esta era la única forma que podía cumplirlo. Y aquí estamos viendo entonces ya un cambio. Ramban interpreta que entonces él será mi Señor. Es el inicio de su voto y no el final de este. Y que además tiene conexión con y si vuelvo en paz a la casa de mi padre. ¿Ok? Entonces vamos a ver, comienza diciendo, si Hashem está conmigo y me protege, y termina diciendo de que entonces el Señor será con el Señor, o sea, Hashem será mi Señor. Ramán dice, no, en realidad lo que quiere decir que esta última parte pasa a ser la primera parte de todo lo que hemos leído, todo lo que hemos dicho. ¿Ok? El voto de Jacob se divide en dos versos. Y Hashem será mi Señor. Y esta piedra. Porque representan dos facetas del voto. Del mismo modo, las condiciones estipuladas por Jacob se dividieron en dos versos. Una es, si Hashem está conmigo, me protege y me da, y ropa para vestir. Esa es una. Y la otra es, si vuelvo en paz al hogar de mi padre. La diferencia entre los dos últimos versículos reflejan otra vez, la diferencia entre los dos últimos versículos se reflejan en su redacción. El primer verso habla de condiciones que le impuso a Hashem. Si Hashem está conmigo, me protege, y etcétera, etcétera. En cambio, el segundo verso dice, si vuelvo, pero no dice, si me devuelves. Como si Jacob regresara por su propia iniciativa. Dice, y si vuelvo. No, en lugar de, y si me devuelves. Tú, Hashem, me devuelves a la casa de mi padre en paz. En lugar de brindar una explicación inmediata de lo anterior, el Rebbe presenta una interpretación jasídica del viaje de Jacob a Harán como fundamento sobre el cual aclarará los puntos problemáticos que planteó de antemano. Y aquí viene. El descenso de Jacob de Eretz Israel a la diáspora fue un descenso con el propósito de ascender. El ascenso comprende tres dimensiones. Una, a través de vivir en un ambiente indeseable sin ser afectado. Jacob ascendió a un nivel espiritual superior. ¿Lo ven? Sí se entiende, ¿verdad? Está en un lugar no deseable, pero Jacob ascendió a un nivel espiritual superior. En ese lugar no deseable, en ese lugar desfavorable. Su ascenso se asemeja a la ventaja que tiene un Baal Teshuvah. Un Baal Teshuvah es una persona, Teshuvah quiere decir, normalmente lo traducen como arrepentimiento,
Pero Teshuvá quiere decir regresar, volver, retornar. Un Baal Teshuvá es aquella persona que dice, regreso a de donde vengo, donde debería estar. Dice entonces, su ascenso se asemeja a la ventaja que tiene un Baal Teshuvá sobre un Sadik, un hombre justo, un hombre recto. Rambam explica que un Baal Teshuvá alcanza este peldaño porque probó el pecado y sin embargo se distanció de él y superó su inclinación natural. ¿Cuál es la inclinación natural? La inclinación al mal, ¿ok? Al Yetzer Hara. De manera similar, Jacob alcanzó un peldaño más alto al dejar Eretz Israel y vivir en un ambiente desafiante. ¿Cómo se traduce todo eso con nosotros? ¿Cómo lo podríamos entender? Entonces, dice, y acá hay una persona que constantemente lo comenta, que su padre le enseñó que donde estaba parado un converso o un Baal Teshuvá, difícilmente un Sadik puede estar parado junto a él. Esa es una aseveración muy pesada. Fíjense, ¿qué es un Sadik? Tenemos que somos todos los, yo me incluyo en ellos, las personas que vivimos, son personas comunes y corrientes, que tratamos de hacer las cosas bien, que tratamos de cumplir con todas las misbot de la mejor manera, que erramos, ¿ok? Y luego están los Benoni, que son personas que además de eso cumplen como deben de ser todas las misbot. La cosa está en que la inclinación al mal la tienen presente y tienen que estar combatiéndola constantemente. Es decir, bueno, y nosotros no la combatimos constantemente, sí, pero no al nivel de estas personas. Esto es, si les viene un pensamiento que no es apropiado, inmediatamente lo controlan, inmediatamente lo superan. Y estamos hablando del pensamiento. Ahora imagínense entonces las acciones. Si el pensamiento es primero, para cuando llegue una acción, pues ya la acción no les va a llegar de esa manera y no van a tener gran problema en combatirla. Entonces, los Beinoní son las personas que cumplen y que están constantemente luchando contra el Yetzer Hara. ¿Ok? Y digo constantemente. Y el Sadik, bueno, el Sadik no tiene en su vida lugar ni siquiera para eso. No conoce lo que es la inclinación al mal. Bueno, no la conoce en el sentido, sabe que existe, ¿ok? Pero no la conoce en el que tenga que estarla combatiendo porque es Sadik. No tiene necesidad de combatirla porque no hay cabida para ello. Aunque la conoce, no existe. Voy a mencionar algo que nos dijo Rabino Polichenko en algún tiempo. Dice, para nosotros pasar enfrente de un McDonald's o enfrente de los tacos, ¿verdad? Frente de la madera, vamos a decir así, no representa gran problema porque no quiere decir nada para nosotros. Nunca hemos estado en eso. No tenemos el deseo de hacerlo. Pero una persona que probó todo esto y que dice, no, ahora voy a comportarme de la manera en que la Torah dice, ¿ok? Y es, en este caso, el kashrut, comer kosher, sabe del sabor de esos alimentos, ¿ok? Los conoce. Y bueno, saben ricos, porque los conoce, se acuerda del sabor.
y refrenarse en no ingerirlos, dice que ese es un mérito mucho mayor que el de una persona que está consciente que toda su vida ha vivido en esto, siempre está inmerso en esto, y dice, para mí no hay atractivo, además que sé que no es kosher, pues no es atractivo y no lo hago. A alguien que sé que no es kosher, pero sigue siendo atractivo, pero no lo voy a hacer. Esa es la diferencia. Entonces, el nivel que se alcanza es superior por esa restricción que se hace del conocimiento de que no debemos de ingerirlos. ¿Por qué? Porque la Torah lo dice, Hashem nos manda a hacerlo, y aunque me acuerdo del sabor, pues no lo voy a ingerir, y tengo esa convicción. A esto se refiere esta primera parte de estar en un lugar, en un ambiente no favorable para misbot, y sin embargo se cumple. ¿Hay preguntas o comentarios? Se había escuchado yo de esa parte del converso. Sé que como el judío normal o judío sadik, toda su vida ha sido eso, pura Torah, pura cumplir a pie de la letra, no conoce más que eso, el converso que viene pues desde afuera, lo que no es santo, entonces empezar a pegarse a lo santo, que es un nivel mucho más superior que el que así ha sido toda su vida. Sí, y el Tanya lo dice, el Zohar lo dice también. Y esta persona, un amigo de nosotros, que normalmente viene el viernes en la noche para la cena de Shabbat, su padre le dijo esto y lo repite. Y dice, porque lo entiende, lo ve, ¿ok? Y él es judío, no es converso, él es judío, de cuna judía. Él fue a una yeshiva y estaba estudiando inclusive para rabino. Pero sucedieron algunas cosas y lo dejó de lado, no es rabino, pero sabe mucho, ¿ok? Y lee el hebreo, o sea, es sorprendente, pero comenta esto. Y dice, y lo tengo siempre presente, y me dice, me acuerdo que dijo mi padre, de que seguir las huellas, él lo pone como pisar las huellas de un converso es muy difícil para un judío, ¿verdad? Porque esa persona ha alcanzado otro nivel. Bueno, y de ahí vienen otras cosas, pero vamos, de eso trata esta primera parte que acabo de leer, de lo que es lo que hizo Jacob. ¿Ok? ¿Alguien más? Ok. La otra dice que en Harán, Jacob cumplió el mandato fructificad y multiplicad, llenad la tierra, hinchadla y conquistadla. Y eso fue lo que hizo. Pero nuevamente, fíjense dónde estaba. Estaba en Harán. ¿Ok? Y entonces ahí tiene a sus hijos, se casa. Y eso es muy interesante. Cuando termine eso voy a tratar de hablar un poquito de casarse, o sea, de los matrimonios, las esposas que tuvo a Jacob, y en qué circunstancias, y cómo. Él conoció, igual que su padre y su abuelo, toda la Torah. ¿Ok? Y sin embargo, esto es, lo hicieron todos, lo hemos dicho varias veces, pero la Torah no estaba dada, todavía no sucedía lo de Matán Torah. Entonces el cumplirla era para precisamente ir preparando el camino y creando la santidad para que llegara ese momento. Pero todo lo que ellos hicieron no quedaba permanentemente, no se quedaba ahí. Y dicen, se aclara de que en realidad no tenían obligación de hacerlo, sin embargo lo hicieron, todas las misbot.
Y vamos a Mire, hablar de qué se pregunta. trata. Sí, adelante. Sí, Él ya tenía conciencia de que estando casado y con hijos era la posición ideal del hombre completo. por supuesto. Sí, por supuesto. Aquí aquí lo interesante está, y lo voy a decir, lo voy a hablar un poquito más después, es que dice la Torá que un hombre no se va a casar con la hermana de su esposa estando esta viva. Ah, caray. Raquel, Lea, hermanas, y se casó con ellas. Pero la Torá dice que no se debe de hacer. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Ok? All right. Entonces, tiene 12 hijas, 12 hijos. Lo grandioso de esto es que todos sus hijos fueron completos. Tuvieron que haber pasado algunas cosas que lo vamos a ver en las próximas parashot, ¿ok? Pero al final todos sus hijos fueron completos y de ahí vienen las 12 tribus que conforman el pueblo de Israel. A comparación con su padre y con su abuelo, ¿ok? Que ambos tuvieron un hijo que no cumple con todo esto. Tienen un hijo por el lado de la luz y tienen un hijo por el lado que no es precisamente de la luz. Los 12 hijos de Jacob, todos están por el lado de la luz. Y luego, en Harán, Jacob cumplió el mandato de fructificar, para usar la terminología de Hasidut, a través de su trabajo con las ovejas de Labán, su tío, en el transcurso de 20 años, refinó y elevó las chispas de santidad que se invirtieron en las ovejas de Labán. Acuérdense, Labán decía mentiras, embaucaba, engañaba, y entonces le pide que se quede todavía más tiempo, ¿ok? Y dice, y como pago vas a tener ovejas. Y hacen un acuerdo, que las chivas, las ovejas que estuvieran manchadas, todas eran de Jacob, y todas las demás iban a ser de Labán, ¿ok? Las chivas moteadas, manchadas, no es la norma, no es lo más, sino es lo No era la menos. mejor calidad. Sí, había menos, mucho menos manchadas que las otras. Y Jacob encontró la manera, por supuesto, con la ayuda, con la bendición de Hashem, de cómo provocar que nacieran manchadas, más que las no manchadas. Y entonces hizo de un gran rebaño y se convirtió en un hombre rico, en un hombre que tenía mucho, ¿ok? Pero tenía de todo. Más adelante lo va a decir él. Yo tengo de todo, ¿ok? Entonces, dice que el descenso del alma a este plano es también con el propósito de ascender, en paralelo a la explicación anterior, la que acabamos de decir. ¿Esto qué quiere decir? Todos tenemos un alma, ¿ok? Antes de decir esto, al refinar las entidades materiales, todo lo que volteamos a ver es material, estamos en un mundo material, ¿ok? La persona permite que la morada de Hashem abarque incluso las dimensiones más bajas de la existencia mundana. Por el contrario, el estudio de la Torá y la observancia de las misbot se clasifican por definición como sagradas. Como tales, no se relacionan por completo con las dimensiones materiales de nuestro mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el propósito del descenso de las almas es elevar las chispas divinas de santidad que están aquí en la tierra para después ascender. Lo que está en planos superiores, ya está ahí,
ya está ahí. ¿Ok? Entonces, por eso que dice que el estudio de la Torah y la observancia de los mitzvot se clasifican por definición como sagradas. Vienen, está en la Torah, eso está mandado. ¿Ok? Hacerlas, convertirlas, transformarlas, elevar estas chispas a planos superiores, es el propósito del descenso de las almas en este mundo. Y todos nosotros estamos en ello. Todos nosotros tenemos el potencial de hacerlo. Todos nosotros, por eso, cuando ven que tenemos ese potencial, que es lo que manda Hashem, que es lo que quiere, entonces las huestes celestiales acuerdan en que la persona tenga que despertar. Dios no lo permita. Si encuentran que no tiene potencial, que no hay manera de que esta persona pueda hacer esto, entonces la persona no despierta y se quedan entonces en el sueño eterno. Le llaman el sueño eterno. Dios no lo permita. Entonces, el hecho de que nosotros nos despertemos a la mañana siguiente, en el día siguiente, debemos de tener la conciencia que no lo debemos de tomar como o sea, así tiene que ser, así va a ser, la cuestión normal, es el curso normal, me acuesto a dormir y mañana voy a despertar. No es darlo por hecho, porque no es eso. Si tenemos la conciencia, entonces vamos a decir, ups, y hacemos las oraciones de la noche y le pedimos a Hashem que nos permita dormir, que nos permita descansar, pero que no nos quedemos con el sueño permanente, o sea, con el sueño que no permanezcamos en el sueño permanente. Por eso dice, mientras dormimos, danos la luz en nuestra pupila para no dormir el sueño de la muerte. Pero lo tenemos que ganar. Esa es la cosa, que lo tenemos que ganar. ¿Cómo lo tenemos que ganar? Precisamente cumpliendo con las mitzvot, cumpliendo con las cosas, movernos, trabajando. Trabajando quiere decir hacer lo que tenemos que hacer. En la Torah está dicho, esto es lo que debes de hacer y esto es lo que no debes de hacer. Entonces, hacerlo de esa manera. Buscar siempre la manera. Salir de nuestra zona de confort. Nos decía acá un rabino. Debemos de siempre procurar estar fuera de nuestra zona de confort. Porque en el momento que estemos en nuestra zona de confort, entonces dejamos de hacer las cosas. Entonces dejamos de cumplir. Entonces nos dejamos de procurar por el prójimo. Han estado sucediendo cosas, ¿verdad? Situaciones en las cuales se ven implicadas salud o bienestar, y entonces donde nos ponemos a pensar, caray, son señales. Nos están diciendo, hay que hacer algo. Una persona enferma, ¿verdad? Se enferma y cae en la cama. Una persona que conocemos, una persona que es nuestra amiga, y entonces decimos, caray, no, pues hay que hacer oración. Está la lista de los enfermos, ponlo en la lista de los enfermos, hay que hacer oración y demás cosas. Pero no es uno, no son dos, no son tres, son 5, son 10, son 15. Caray, caray. Damos gracias porque no estamos en esa condición. Pero no estamos en esa condición porque entonces debemos estar en otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Que tenemos que hacer las mismas, que tenemos que trabajar en ello, tenemos que cumplirlas, tenemos que buscar, tenemos que encontrar a quien hay que darle la ayuda. No nada más es hacer las oraciones. Es importantísimo hacer las oraciones, es importantísimo hacer los 3 rezos de la mañana, de la tarde, de la noche. Es importantísimo, pero no es lo único, porque podemos hacerlo y podemos cumplir completamente con todo eso, pero ¿qué tal de la persona que necesita una ayuda? ¿Qué tal de mi hermano o de mi hermana que necesita una ayuda, pero no lo dice por la razón que sea y no me entero? ¿Ok? Y si no me lo dice, nunca me voy a enterar. Pero ¿qué tal si yo observo algo? ¿Qué tal si yo veo algo? ¿Qué tal si yo noto algo? ¿Ok? Y le digo, oye, a ver, cuéntame de esto. Y me lo empieza a contar y me doy cuenta, ups, lo que necesita él es ayuda.
Él necesita que vaya y yo y ponga de mi tiempo para mover, para transportar, para arreglar, para componer. Muchas veces están tan ocupados que, ¿sabes qué? Yo te traigo de comer. ¿Ok? Y hay muchas maneras de cómo ayudar. Pero si estoy en mi zona de confort, no lo voy a poder ver. Se me va a pasar por aquí. Que, oye, hace mucho que no platico contigo. Pues sí, no, todo va bien. ¿Seguro que estás bien? Sí, estás bien. Bueno, pues mira, es que también me pasó esto. Fíjate que pues tuve un ligero accidente, me chocaron y bueno, pues ahorita ando batallando con el seguro. Ah, caramba, yo no lo sabía. Entonces, ¿por qué suceden todas esas cositas? Nos están diciendo todas esas cosas, mensajes. ¿Qué he hecho y qué no he hecho? ¿Dónde está mi atención? ¿Estamos vivos o estamos muertos? Y no estoy hablando de una muerte física, sino que la muerte espiritual. ¿Estamos entonces en sintonía? Y más que nada, ¿ya hicimos el contacto? ¿Estamos entonces en contacto? ¿Estamos entonces haciendo lo que debemos de hacer? ¿Y qué es lo que debemos hacer? ¿Qué le hace falta a mi hermano, a mi hermana, a mi madre, a mi hija, a mi hijo, a mi amigo? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Ah, tú vives tu vida, yo vivo mi vida. ¿Es eso correcto? ¿Es eso lo que debemos de hacer? Si nos están llegando constantemente estos, cuando menos hablo por mí, han estado sucediendo cosas en los cuales, ah, caray, pues tuvo un accidente de automóvil. Ah, caray, pues se cayó. Ah, caray. Voy a utilizar la palabra atropellar, pero no le pasó el carro por encima, pero le pegó. Ah, caray, resulta que estaba bien esta persona y ahora está en el hospital por una dolencia que tenía y ahora se le complicó y ahí está. Y entonces es cuando vamos y los ayudamos. Pero tenemos que ser reactivos. ¿Vamos a hacerlo solamente cuando suceden estas cosas? ¿O vamos a hacerlo diariamente, no importando qué? Y buscar la manera o sea, no nada más es buscarlo y nos quedamos en la búsqueda, sino encontrarlas. Y entonces actuar adecuadamente. ¿Son señales? ¿Nos están dejando saber algo? Yo pienso que sí. ¿Ok? ¿Alguien tiene comentarios acerca de esto? Y luego entonces viene la cuestión de Rachel y Lea. ¿Ok? Vamos a ver. Rachel, esto es, Jacob ve a Rachel en un pozo y se repite la historia. ¿Qué es los pozos de agua? ¿Qué es el agua? Ya dijimos, es la Torá. Es meternos en ello. ¿Ok? Es la Torá. Es estar empapados de ellos. Es estar siempre estudiando y aprendiendo, pero actuando conforme a la Torá. Y entonces le encuentran en un pozo en el que está una piedra encima de ella, está cerrado. Y ya hay ahí algunos que cuidan sus rebaños, pero no movían la piedra. Y llega y les pregunta, bueno, hermanos, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué? No, es que estamos esperando a que vengan todos los de los rebaños, los pastores, ¿ok? Y entonces entre todos, mover esta piedra gigante y así poder entonces abrevar a nuestros ganados y a nosotros mismos. ¿Y qué hace Jacob? Él toma la iniciativa y él mueve la piedra solo. ¿Qué quiere decir esto? Hay una situación, sí, pero pues me espero que vengan otros más, ¿no? Y lo hacemos. Y chance con eso, pues yo no tengo que invertirle mucho ni tiempo, ni dinero, ni esfuerzo,
y no lo repartimos entre más y pues no hago nada hasta a esperar a ver qué. Tiene que ver con lo que acabamos de hablar. Entonces mueve la piedra y la quita. Y ahí está Rachel. ¿Ok? Y se da cuenta entonces que Rachel es la persona, la mujer que necesita. Y dice que la besa. Y la besa, dicen algunos, la besa en la mano. Y entonces ahí es donde se entera que Rachel es la hija de Labán. A donde su mamá, la mamá de Jacob, lo manda. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Me quiero casar con Rachel. Pero Rachel es la hermana menor, la hermana mayor es Lea. Lea, dicen que tenía sus ojos, unos dicen que lo tenían así como muy blandos, otros que lo tenía rojizos, de tanto llorar. ¿Y por qué lloraba Lea? Porque le habían dicho que ella se iba a casar con el primogénito de su hermana, o sea, de su tía. ¿Y quién era el primogénito? Pues era el hermano de Jacob. ¿Quién es el hermano de Jacob? Saúl. ¿Ok? Y dijo, yo no me quiero casar con él. Fíjense la clase de hombre que es. Pero debemos acordarnos de que Rachel y Lea son hijas de Labán. ¿Y Labán quién era? Ah, pues un estafador. Lo menos que se puede decir, ¿verdad? Todos tenemos una chispa divina y todos tenemos santidad. Pero hay quienes por muchas razones, demuestran el otro lado más fuerte que el lado de la santidad. Y entonces, ellas sabían de ello, y entonces estaban también en ese lugar, ¿verdad? De la ira de Hashem, en ese lugar no tan santo. ¿Ok? Pero ellas entendían que no deberían de permanecer en ese estado. Cuando Lea se entera de que se va a casar, no con un sadik, sino con un rasha, pues ella llora y llora y llora y le pide a Hashem, le implora que cambie a esa condición. ¿Ok? Y le pide, no me permitas casarme con esa persona. Entonces viene Jacob y dice a Labán, voy a trabajar por Rachel 7 años. ¿Ok? Porque me quiero casar con ella. Y viene esta historia, o este acontecimiento, este pasú, en donde decimos, no lo entiendo. Viene la noche de la boda, se va a casar con Rachel, y entonces Labán cambia cambia a Rachel, cambia a Lea por Rachel. Y entonces dice, Jacob conoce a Lea y la hace su esposa. Un engaño que no se da cuenta de él hasta la mañana, hasta el día siguiente. Él espera ver a Rachel, pero se encuentra con Lea. Y aquí suceden muchas cosas. Rachel conoce del sufrimiento de su hermana y como no quiere, esto es, se compadece de ella y entonces le da la palabra secreta, desde ahí estaban ya los passwords, la palabra secreta para que cuando se la preguntara Jacob, ella se le dijera y entonces entrara y entonces consumara el matrimonio. Lo hizo por amor, lo hizo por su hermana, ¿ok? Labán tenía otras intenciones. Entonces, cuando se da cuenta Jacob de esto, dice, pero ¿cómo es posible eso? Aquí en este lugar nosotros tenemos la cosa de que la hermana menor no se casa antes que la hermana mayor. Eso fue lo que le dijo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir todo esto? Ok. Rachel representa, dice, lo material. Lo hermoso de lo material, porque Rachel era hermosa. Lo hermosa de este mundo material. Y Lea representa la espiritualidad.
¿Cómo está eso? Hay personas que se deslumbran y se enamoran de la cuestión material. Pero ¿qué hay de la cuestión espiritual? ¿Qué hay de la Torah? ¿Qué hay de hacer esto? ¿Qué hay de hacer aquello? No, es que es muy complicado, son muchas cosas. Mira lo que tengo, lo que he conseguido con mi esfuerzo, con mi trabajo, estoy muy bien y me gusta lo material y me quedo con lo material. Es entonces lo que representa Rachel y lo que representa Lea. Entonces Jacob besa primero lo material, se enamora de lo material. Pero lo material es efímero, lo material termina, es finito. ¿Ok? La cuestión espiritual no lo es. Entonces, para poder tener acceso pleno a lo material, tenemos que tener acceso primero a lo divino, a lo no material. Y eso es lo que representa Lea. Entonces, ya que hace el trabajo con Lea, ¿cuál fue su trabajo? Tuvo muchos hijos con Lea, tuvo 6. Bueno, tuvo 4. ¿Ok? Y Lea le da esos hijos para que Jacob rectificara. ¿Ok? Pero es un sadik. Es uno de los patriarcas, pero había que rectificar. Ya que rectifica, entonces entra Rachel, pero entra Rachel ya precisamente rectificada, lo material rectificado. Y entonces el acceso que se tiene a lo material rectificado perdura más y lo podemos utilizar para elevar las chispas de las que tanto hemos hablado desde el comienzo de esta plática. Para elevarlas, para subirlas, pero con una cuestión material rectificada, porque estamos en un mundo material. ¿Sí? Eso también representa a los tefilín. Rachel representa el tefilín del brazo, de la mano, y es el que nos ponemos primero. Y nos emocionamos, y nos gusta. Y le ponemos mucha atención en que si estamos formando la chin, y que si la tenemos bien, y cuántos amarres, que van a ser 7, demás cosas, y después hacemos un alto. ¿Ok? Y después, ¿qué hacemos? Nos ponemos el tefilín de la cabeza. Y ese es Lea. Muchos acostumbramos a que cuando sacamos el tefilín, antes de ponerlo, lo besamos. Lo besamos, no lo ponemos. Sacamos el tefilín de la cabeza, también lo besamos y no lo ponemos. Y entonces, después terminamos de amarrarnos la mano, lo material. Lo que hay que fortalecer es el lado izquierdo. ¿Ok? Y lo terminamos, lo amarramos, pero ya estamos entonces con algo mucho más completo. Porque tenemos entonces el intelecto, tenemos lo espiritual bien puesto, bien definido, y entonces con eso terminamos y cumplimos y hacemos y procuramos lo material. Y por eso entonces después terminamos de amarrarlo. ¿Ok? Preguntas, porque con esto básicamente termino lo que tenía que platicar. ¿Preguntas o comentarios? Adelante. Te recuerdo que tenemos los secretos pendientes de esta partida. Sí, sí, sí. Pero ahorita con lo que terminamos de decir, ¿hay algo más? La parasha tiene mucho más de qué hablar, ¿eh? More, una pregunta. Sí, adelante. Ahorita que hablas sobre revelar las chispas y que comentaba sobre cómo Jacob se movió de Eretz Israel, se mueve a Harán. El Zohar y lo que comentabas también explica que se mueve al otro lado. Está hablando de un lado
De hecho, lo relaciona con el lugar, ¿no? Harán, del otro lado, del lado de Sitra Harán, ¿no? Dice también el Zohar que mientras Israel estaba en Eretz Israel, podía bajar bendiciones. Pero cuando sale de Eretz Israel, las bendiciones se detienen. Este trabajo que hace es como la parte arquetípica del alma, ¿no? O sea, el alma desciende para poder ascender. Y hablaste mucho sobre el trabajo que tenemos que hacer sobre elevar las chispas. Pero, por ejemplo, no sé, podría también entenderse como que, eh, no sé cómo explicarlo en palabras más simples, pero no sé, podríamos entender lo que se puede entender desde otro punto de vista, pensar que podemos ir a lugares que no son negativos. No está haciendo referencia a eso el Zohar, ¿o sí? No, bueno, sí y no. Vamos a ver. Nosotros estamos en la diáspora, ¿ok? Entonces no estamos en un lugar de santidad. Pues ya estamos. Pues ya estamos. ¿Por qué vamos a otro más lugar si ya estamos en él? ¿Ok? Entonces, como ya estamos, es aquí entonces donde tenemos que hacer el trabajo. Es aquí donde vamos a ver qué es lo que se necesita hacer para transformarlo a divinidad, para transformarlo a santidad. ¿Ok? Porque las chispas están, no las vemos, pero ahí están. Ahí están. Entonces, por eso cada vez que nosotros cumplimos con la misma, ¿ok? Ya sea que, por ejemplo, vamos a comer una fruta y hacemos la brajá, y bueno, depende de la fruta, si es fruto del árbol, si es fruto de la tierra, si es carne, si es arroz, o sea, cada una de ellas, hacemos la brajá antes, entonces es lo que estamos logrando, es lo que estamos haciendo, subirlas. Y después, ya que estamos saciados, no hay que olvidarnos de Hashem, y por eso entonces hacemos la bendición para después de los alimentos, agradecerle. Y luego, si tenemos en mente, ¿por qué no estamos comiendo? Nada más por el gusto, lo que acabamos de hablar ahorita, ¿ok? ¿Es nada más por el gusto? ¿Es nada más Rachel? No. Si tenemos la conciencia de que estamos alimentándonos, estamos comiendo para elevar esas chispas y ya elevadas, transformarlo y hacerlo santo, y hacerlo del lado de la luz, ¿ok? Pero nos estamos alimentando precisamente para tener la energía para poder hacer misbot. Ok, la cosa ya cambia. Porque si nada más como por comer, pues entonces me voy a poner gordísimo y es nada más por el gusto material del sabor del alimento y mira cómo está mi refrigerador lleno y entonces tengo ahí para comer un montón. Bueno, eso es una cosa, pero otra cosa es que si estoy comiendo porque tengo la conciencia que eso me va a dar energía para cumplir con todas las otras misbot, entonces estamos en otro plano. Entonces, ir a otros lugares, como lo comentaste, ya estamos en ese otro lugar. Ya estamos. Y es tratar de transformarlo. Y si se presenta que hay que estar en otro lugar todavía peor del que estamos, Dios no lo permita, pero a veces vamos a estar así. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a sacar de ahí, de la oscuridad, la luz? Porque en la oscuridad hay luz. Pero no procurar irnos y meternos allá. ¿Sabes qué? Pues voy a cumplir con muchas mis bots, me voy a meter a este lugar. ¿Ok? No, si ya tenemos la conciencia, si estamos con Lea, de que ya estamos en ese lugar. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, muchas gracias. Está muy, muy bien su punto. Bueno, José, ¿alguien más? Yo tengo un tema, More, de Jacob, que lo menciona Larizal y lo menciona el Zohar. Cuando Hashem dice el Zohar que hagamos al hombre, se refiere al tipo Jacob, al modelo Jacob. ¿Y por qué Jacob es diferente a los demás?
Porque tenemos que iniciar primero del proceso de la fuerza que desciende del cielo. Cuando hay una idea, una bendición, un trabajo que se va a llevar a cabo, la idea desciende y va a Jochma. Jochma la recibe y la empodera, porque sabe que lo puede hacer, sabe que tiene la capacidad, sabe todo, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, al momento que eso está sucediendo, dice, hace que se excite la fuerza de Binah, de Ima, porque se requiere que Ima entre en Jochma, o sea, se tengan copulación las dos fuerzas para que se pueda desbaratar la idea o el proyecto o la misma que se va a llevar a cabo y sea de una manera eficaz, que haya éxito. Entonces, todo este proceso sucede y entonces, ya que está las fuerzas, Ima ya tiene completa toda su estructura, la desciende, pero no la desciende a Jochma, la desciende a la energía de Da'at, el conocimiento. Y va a depender del hombre qué es lo que va a hacer. En el caso de Abraham, por ejemplo, cuando la energía descendió sobre Abraham, sal de aquí, de tu parentela y todo, Abraham tomó la fuerza de la derecha, Gesed, porque sabía que el Creador era bondadoso y algo mejor venía que estar ahí sentado en la tierra donde estaba. En el caso de Isaac, igual. Cuando Isaac se da cuenta que hay un trabajo que tiene que realizar, él se va por la izquierda, por la severidad, toma la fuerza de la severidad y decide que lo que su padre tenga que hacer, lo va a hacer. Él no se va a poner. Cuando llega Jacob, se le presentan las dos fuerzas. Y ese es el aspecto más detallado que existe en el caso de las mujeres. Porque la energía de la felicidad física, la casa, la familia, los bienes, todo, pues es muchas veces mucha gente que esperamos tener eso siempre, ¿no? Pero en el aspecto espiritual, que es lo que tenía Lea, o sea, no se apoya, sino que tiene las dos opciones. Y cuando toma la decisión, le da a Lea. O sea, lo mueve hacia la fuerza de la Lea. Y entonces es cuando después tiene que amarrar la otra parte, porque entonces quedaría desbalanceado. Tiene que amarrar la parte física y acepta casarse con ella. Tiene dos mujeres, la derecha y la izquierda, las une, o sea, Bimá y abajo Malhut quedan unidas, las dos mujeres. Y él es el Seirampin. Eso nos dice que la estatura de Jacob es un ejemplo a seguir. Porque Jacob no se trata de vivir bien y hacer las cosas bien, de cumplir la Torá y estar todo perfecto. Jacob se refiere a que hay una energía que tenemos que impulsar, que es que el mundo esté mejor. No se trata nomás de vivir bien, se trata de limpiar el mundo, las chispas tenemos que elevarlas. Y es un trabajo que hay que hacerlo. Y si logramos hacer este trabajo de hacer este movimiento, el mundo lo podemos impulsar mejor todavía. Y ahí donde viene siempre el cuestionamiento que debemos de hacernos. Estamos dando una clase. Todo es derecha, todo es amor, todo está perfecto. ¿Qué hay de la severidad? Pues que tenemos un ritual de disciplinas y lo llevamos a cabo, la hora de entrada, en fin, bla, bla, todo está ahí bien. Pero Tiferet, ¿qué quiere decir? Que hay que hacer más para que el mundo se impacte. Porque esa es la fuerza de Jacob. Y lo mismo sucede a cada maestro. Cada maestro va a dar una clase y la clase puede ser porque me gusta dar la clase. Entonces es el ego el que te está moviendo. La clase la voy a dar porque la gente necesita que esta gente entienda estos conceptos. Entonces hay un amor hacia el mundo.
Pero ¿qué más existe? ¿Qué más hay que hacer? Entonces, esa es la parte que pues yo tengo tiempo estudiando esta parte, en el caso de nosotros, del centro, o sea, ¿qué más hay que hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? Si el Creador nos permite llegar. Y eso es lo que debemos tener en conciencia siempre. El trabajo de Jacob no es vivir bien, porque las capacidades que él tenía, podía vivir bien. Cuando le dice ya me voy porque ya cumplí los 14 años de las esposas que tengo, se prefiere quedarse ahí y salir con una dotación riquísima, en igual de salirse y después crear la dotación fuera del lugar donde estaba. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que tenía que transformar la energía del suegro, porque el suegro estaba acostumbrado, a él le convenía que estuviera ahí porque él recibía bendiciones de Jacob. Entonces, si salía, lo dejaba, o sea, como una venganza. Entonces, tenía que quedarse para hacer esto, pero también tenía que impulsar la energía de ¿qué más hay que hacer? ¿Qué más se puede hacer para que el mundo exista mejor todavía? Y eso es algo que debemos de estarlo repitiendo. Los maestros debemos estar siempre conscientes de esto y repitiendo que en la vida se trata de impulsar, de impactar el mundo. Porque el aspecto de la salud, el aspecto de la parnasá, el aspecto de la fama, todo esto, Hashem lo otorga. Él no otorga todo eso. No nos preocupa. Lo que debe preocuparnos es en qué impacto al mundo haciendo algo. Y ahí donde tenemos que entrar, sobre todo los maestros. Era todo mi comentario. Bien, gracias, maestro. Hice que me acordara de, de una cosa más. Jacob se pasa 20 años fuera, ¿ok? Isaac no sabe de él bien, o sea, no sabe de él. Y eso es, dice que por los 20 años que también estuvo él fuera y que no le avisó, que no supo nada a Abraham, ¿verdad? Pero lo que voy es que dice que cuando sale de él, regresa a su tierra y es recibido por un ejército de ángeles. ¿Por qué lo iban a recibir un ejército de ángeles? ¿De dónde vienes? Vienes de un lugar oscuro. ¿Cómo está eso? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, es lo que acabamos de decir ahorita en conjunto. Estando en un lugar oscuro, sacó luz. La encontró, no nada más la buscó, sino que la encontró y la transforma y saca luz. Impacta lo que decía el maestro, impacta al mundo, impacta la creación, lo impactó. El mundo ya no fue el mismo, ¿ok? Y entonces lo impacta y regresa a seguir luchando porque lo estaba esperando su hermano. Y no lo estaba esperando para darle un abrazo así, oh, te extraño, tú fuiste 20 años. Ya lo veremos en la paracha que sigue y vamos a entender qué quiere decir eso. Pero a nivel literal, lo estaba esperando porque lo quería matar. Y ahí vienen entonces las cosas de cómo pone a su familia, quién primero, quién después y por qué y demás cosas. Pero están ángeles que lo van a recibir. ¿Por qué? Porque en ese lugar transformó, cambió. Bueno, ¿dónde estamos pues? ¿Verdad? ¿Qué dijo el maestro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llego, me presento, digo la clase, demás cosas, bien, ¿no? O yo llego y escucho y estoy oyendo, y sí, qué bien, a lo mejor tomo algunas notas, y, oye, qué bonita estuvo, ¿verdad? O sea, me gustó lo que dijo, no porque lo dijo él o porque lo dijo la otra persona, no, sino que el tema en sí es interesante, ¿verdad? Y yo había leído, pero, ok, ¿y luego? ¿Y después? Todo está bien, pero ¿y después? ¿Cómo vamos a impactar? Y eso es una pregunta que se queda para todos nosotros. ¿Y luego? ¿Y qué hay después? Y estoy incluido yo en esa pregunta. ¿Bien? ¿Alguien más?
Tocayo, ¿cuántos secretos son? 30. Son 10, 30, pues yo creo que sí te los avientas, ¿no? Sí, claro que sí. Baruch Hashem. Iniciemos. Maestro, Primer maestro, secreto. tienes apagado el micrófono, no te oí lo que dijiste. Mucha tenía un tema que hablar, ¿no? Sí, cierto, Moche, tú te quedas pendiente de algo, Moche. Es cierto. Por más que se escondía, ahí está. Sí, sí, sí. ¿Y luego? A ver, adelante. El tema que teníamos pendiente era sobre el sexto milenio, ¿se acuerda? Sí. Lo que la parashá anterior decía del Zohar, que estaba haciendo las cuentas y caía en el año 1700 y algo. Comentábamos que este año del que se habla en el Zohar, ya para ese tiempo es cuando empiezan a salir todos estos movimientos. Incluso, por ejemplo, está muy cerca del año en que salió este personaje Shabbatai Zvi, que fue en el año 1600, entonces 1700 aproximadamente, como una diferencia de unos años. Pero es en esa época donde el Zohar habla de que iba a ser la no es la fecha que da, no es la llegada de Mashiach, sino Tejiat Haimetim, que son 140 años posteriores a la reunión de los dispersos en Eretz Israel, ¿no? Eso es lo que estuve analizando sobre ese tema, pero no sé si usted quisiera agregar algo más, maestro Leiva, sobre eso. Sí, pero, sí está prendido. Pero, ¿qué más encontraste? O sea, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué nos puedes decir? La opinión, y lo platicábamos con el Moré Rafael en Shabbat, era que en esta época de la que también hace referencia, no recuerdo si es el Arizal, pero hace referencia sobre este cambio de conciencia, en donde dice que ya prácticamente es la época en que incluso otros rabinos hablan de la época de los talones de Mashiach, ¿no? O sea, que ya estamos en esa época, o sea, ya tenemos este tiempo que se está viviendo, de hecho, en términos también un poco más astrológicos, que son hace aproximadamente 400 años que entra la era de Acuario, ¿no? Que es prácticamente esta época en la que estamos viviendo, es este chip donde también he escuchado muchos comentarios, no sé qué tenga que decirme usted o el Moré Rafael, sobre el tiempo que se está acelerando astronómicamente. He escuchado muchos comentarios de que el tiempo se está acelerando, está viendo un cambio físico, pero que tiene una correspondencia también en un cambio en la psique, en el alma del ser humano. No sé si usted pueda si se hace referencia a ese concepto de lo que es los talones del Mashiach, o sea, la época, con este concepto de que entramos en esta era desde hace 400 años aproximadamente, y este cambio de conciencia. No sé si haya relación en todo eso. Mira, definitivamente hay. Fíjate que acaba de decir un cambio de conciencia, o sea, cambios físicos y cambios en el psique, pero no nada más en eso. O sea, sabemos que
que todo lo que sucede en este plano terrenal, este plano físico, tiene una repercusión o tiene un paralelo, tiene una conexión con los mundos superiores. Entonces, si hay un cambio aquí es porque se están sucediendo cambios en los planos superiores. No se queda nada desatado. Cualquier acción que suceda aquí sucede ahí arriba. Cualquier suceso de allá arriba sucede aquí abajo. ¿Ok? No hay desconexión. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué son los talones del Mesías? Se dice así porque ya está, la era en que debe llegar el Mashiach ya está. O sea, oímos sus pasos, pero no ha llegado. Por eso es la pregunta de que, ¿y qué más? ¿Qué más podemos hacer? Acá Chabad en el mundo se puso a la tarea de expandir lo que es el Hasidut, lo que es ¿cómo se llama? Chabad, pero no nada más en el que vamos nada más a estudiar, sino que facilitar los medios materiales de libros y económicos para que de eso que tú estás hablando, de que hay ese deseo, ese despertar, dicen, de la gente que antes había estado sin que le preocupara qué es lo espiritual, porque hay tanta gente que ha cambiado de su manera de pensar y de ver las cosas en el concepto de que esto es lo que estoy acostumbrado, esto es siempre lo que hemos hecho, esto es lo que me he enseñado, yo vivo bajo estos dioses y se está cambiando. Estoy diciendo, es que eso no puede ser, es que no es así. Y entonces está esas ganas de aprender y de saber, ¿para qué? Bueno, pues la contestación más fácil es para qué, traer al Mashiach, pero ¿qué es traer al Mashiach? O sea, ¿va a venir el Mashiach, va a cambiar todo? Y ya entonces vamos a ser todos tranquilos. Pues que lo traigan quien lo tenga que traer. No es el caso. Traer al Mashiach quiere decir de nosotros mismos hacer esos cambios para bien, para impactar el mundo, para hacerlo mejor, para hacer esos cambios. Todo lo que nosotros estamos viendo es tanto de un lado, del lado positivo, del lado negativo, del lado de la luz, del lado de la oscuridad, es porque se están suscitando esos cambios que deben de pasar, que deben de presentarse para que venga el cambio permanente. ¿Ok? Y entonces la gente dice, es que no es eso, no es lo único. Hay quienes van a decir que sí, hay quienes van a estar aferrados, pero ok, hacen falta esas personas. ¿Por qué? Porque son las personas que nos van a decir a nosotros, espérate, ¿de veras lo estás diciendo por convicción o nada más porque lo leíste? ¿De veras estás haciendo un cambio? ¿De veras ves el cambio? Esas personas que nos contradicen tienen razón en contradecirnos. Esas personas nos están obligando a nosotros entonces a entender y a de veras saber y a de veras actuar en la dirección que tenemos que hacerlo y no nada más tener paradigmas, no nada más tener puntos de referencia, decir esto es lo bueno y todos los demás están mal. No, es hacerlo porque estamos convencidos y con eso que estamos haciendo, cosas que van a impactar, cosas que van a cambiar, no nada más de palabra, sino de acciones. Entonces las otras personas al verlo van a tratar de emularlo de una u otra forma. Unos más rápido que otros, unos de una manera diferente a otros, pero al final ahí es donde vamos. Es ahí en donde están los pasos de Mashiach. Es ese estado de conciencia en el que debemos de estar para cambiar y hacer esto un lugar mejor y prepararlo para lo que viene, que va a ser el final. ¿Cómo va a ser? No lo conozco. Tengo una idea, me han dicho. Se habla de que vamos a estar entonces en contacto lo finito con lo infinito. Y una manera de explicarlo es de que vamos a estar caminando, pero no vamos a estar pisando el piso. Vamos a estar viendo un árbol y vamos a estar viendo la savia que sube y que baja y lo que se está suscitando y vamos a ver diferentes colores y cada color va a hacer la energía que tienen esas cosas, pero vamos a seguir en el mundo físico, pero con otra perspectiva. Bueno, ok. Yo me gusta entenderlo y verlo y decir, oye, qué bonito va a ser eso, pero que lo conozca, no lo conozco, pero lo quiero conocer. ¿Y cómo lo voy a conocer? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que voy a tratar para conocerlo? Pues precisamente moverme en esa dirección. Si entendemos
que tenemos en nuestras espaldas la responsabilidad, pero también el gustazo de estar viviendo este tiempo de cambio en el cual nosotros con nuestras acciones vamos a poder traer la era mesiánica. Fíjense nada más qué regalo, qué emoción, qué momento estamos viviendo. Baruch Hashem, que somos parte de eso. Porque bien pudimos saber, a lo mejor lo estamos, pero no tenemos conciencia, no nos acordamos. ¿Por qué nacimos en esta parte del mundo? ¿Por qué estamos en este continente? ¿Por qué están en Tijuana? ¿Por qué yo estoy acá? ¿Por qué no estamos en África? ¿Por qué no estamos en el Polo Sur o en el Polo Norte? ¿Por qué no estamos en Asia? Porque aquí es donde debemos de estar. Y los que están en Asia, allá es donde tienen que estar. Y ese cambio, fíjense lo fabuloso, estamos viviendo una era, una época en donde tenemos la oportunidad de hacer el cambio. Hace 400 años, hace 500 años, no se tenía esa oportunidad tan clara, tan abierta, sin embargo, siempre ha existido. Y todos los que vivieron, a lo mejor nosotros ya vivimos en esa época, somos una quinta, sexta, séptima, no sé qué reencarnación seamos, quiere decir que a lo mejor estuvimos viviendo en esa parte, pero teníamos esa oportunidad que tenemos ahorita de hacer este cambio radical, este cambio de fondo. Y ahorita lo tenemos. Todos los estamos viviendo, todos ahorita estamos aquí, lo estamos viviendo, lo estamos oliendo, lo estamos viendo, lo estamos oyendo. No perdamos la oportunidad de poderlo realizar. A eso va más o menos lo que tú estabas comentando de los pasos, los talones del Mesías, del año, 6,000, lo estamos viviendo ahorita, tú y todos nosotros. ¿Sí? ¿Alguien más? Muchas gracias, maestro. More Gamliel, usted podría ampliarnos la parte de, por ejemplo, hay una información donde habla de que desde el 2020 parece que la Tierra gira más rápido y esto se viene dando incluso, muchos lo relacionan a la era de Acuario. ¿Tiene algo que ver esto con el tiempo en nuestra vida o no? Bueno, hay varios temas. Primero es lo que decía ahorita More Hillel, el Talmud, que se escribió 400 años antes de que se escribiera el Zohar, ya comenzó a decir qué es lo que teníamos que hacer. Trabajar todos haciendo nuestra tarea. Y el Zohar llega y se muestra 200 años y después viene la persecución, se suspende todo. El año que corresponde a los 400 años es el año 1380. Y en esa época es la presencia de Moisés de León, que que habla por primera vez del Zohar. Ya sin la bota de los romanos que estaban en Israel. Después sigue, continúa con Cordovero y luego sigue el Arizal. Entonces hay un despertar que inicia ya de un documento y se mueve toda la estructura espiritual y ahora sí se va materializando por una forma muy, muy, muy especial para la gente que está lista en ese momento. Después del Arizal, pues sigue un espacio de 200 años, que casi no hay nada, pero llega Baal Shem Tov. Y Baal Shem Tov vuelve a decir lo mismo que decía el Talmud, ¿no? O sea, yo ya hice mi trabajo, ahora a ustedes les toca hacer lo suyo. Entonces, el Rabino Berg decía, en el año 25 va a ser una época en que nos va a asombrar increíblemente, porque la aceleración que está teniendo la Tierra, el impacto que tiene la Tierra ahorita, el tiempo que se está moviendo, va a haber un momento en el año 25
Va a ser como un frenón que se va a hacer. Y ahí la gente que no había interés en lo espiritual y que no estaba interesada en ese aspecto, aparte del estrés que está generando estos 3 años que van ahorita, y que digo que faltan para el 25, va a ser que la gente, como diciendo, ya desperté, ahora ¿quién me enseña? Porque necesito que me digan qué hay que hacer. Y va a ser necesario, dice, o sea, que todos los que están estudiando Kabbalah se conviertan en maestros. Y es el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, sí hay una presión espiritual, podemos decir, cósmica. Sí hay una aceleración del planeta. El planeta está haciendo su trabajo de vomitar todo lo que no es puro, no es limpio, en fin. Y va a seguir así, va a seguir aumentando su destrucción, la Tierra, y hasta el año 25. Entonces, si Dios nos permite, pues vamos a ver el efecto que vamos a tener. Pero en estos 3 años que nos quedan, tenemos que hacer un trabajo. Tenemos que seguir hablando, moviendo, impulsando, impactando, en fin. Esa es la parte que nos toca. Hashem me ha revelado varias cosas y una de las cosas que les dije es que ustedes tienen que tomar ya las riendas, ¿no? Por eso le dije al Moré Gilel, tú dirige el equipo ya, porque tienen que comenzar a tomar cada quien su estructura. A mí me da mucho gusto, Moshe, que estuvieras hablando y lo que dijiste, no encontré error, no había error en lo que estabas diciendo. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Eso es lo que tenemos que realizar y ahora aumentar la intensidad. Yo voy a seguir con mis cosas y ustedes espero que todos comiencen a hacer. Yo sé que le saca al parche, tiene que entrar también. Y así, pues todos tenemos que hacer un trabajo especial. Las mujeres se están moviendo, Baruch Hashem, y espero en Dios que aumente su capacidad de esa dulzura, afinidad que tiene. Es todo por mi parte. Gracias, maestro. Entonces, ¿qué dices, Moshe? Gracias. Muchas gracias. No, o sea, la semana que entra. La semana que entra. Sí, eso es. O sea, hay mucho que decir. Cada parashá tiene muchísimo que hacer. Entonces, yo no sé exactamente qué voy a hablar. Depende. A veces estoy leyendo y llega algo y sobre eso me voy y entonces es lo que traigo. Por ejemplo, ahorita fue nada más el primero lee, ¿ok? Y hablé también, no me acuerdo cuál es el cuarto de Lea. ¿Cómo se llama? Pero hay mucho. Entonces, lo que escojas, lo que quieras. O sea, es la Torá, pero hay muchas cosas aledañas a la Torá que le explican. Lo que dijiste, por ejemplo, fabuloso, se trata de traerlo. Y entonces, ¿cómo se llama? Imagínate la riqueza que vamos a tener. Entonces, por la semana que entra, nos vas a sorprender con algo. ¿Cómo la ves? Pero que se muere. Muy bien. Tocayo, los secretos. A tu micrófono. Sí, ¿verdad? Sino como. Primer secreto de Vallete. Cada vez Barjú pone él mismo los tefilis, que son los niveles de Jomá y Iná. El hombre, al ponerse los tefilis, se ata a Dios. Cada vez Barjú, al ponerse los tefilis, se ata al hombre. Siguiente. Las 12 tribus de Israel son la imagen de las 12 piedras preciosas de arriba. Esas 12 piedras son los 12 signos del zodiaco, o sea, lo que tú te referías, More. El software divino con utilización fue entregada a los cabalistas. Esas 12 piedras de arriba tienen una correspondencia con las 12 piedras del pectoral del Kohen Gadol. Siguiente. El justo, Tzadik, Yesod, debe unirse con la justicia, Mahut, para que baje la bendición al mundo. El sendero de Tzadik, llama Sedeká, caridad a los pobres. Sin caridad no hay compasión y por lo tanto
no hay afinidad con Dios y no baja la bendición. La mayor calidad es enseñar los que de la Torah a grupos de alumnos. Siguiente. En el nivel de equidad, fusión con Dios, Akadosh Baruj Hu se somete a la voluntad del anfitrión, Mashiach. El Mesías, en los mundos superiores, se somete a la voluntad del anfitrión, Akadosh Baruj Hu, ni más ni menos. Siguiente. La visión del mundo que representa el principio masculino. El sueño viene del mundo que representa el principio femenino. La meditación cabalística es visión consciente y representa el acceso al mundo del nivel espiritual. Jacob tuvo el sueño de la escalera y no una visión, porque aún no estaba casado. Cuando decimos el hombre casado es completo. Siguiente. Lo mismo que el órgano sexual masculino se encuentra en la base del tronco entre los dos músculos del tronco, y la escalera del sueño de Jacob se encuentra entre los dos mundos, el de arriba y el de abajo. Mientras Israel esté en el pecado, serán los otros pueblos que suban por la escalera. Cuando Israel hace Teshuvah, la escalera está quitada y el poder de los príncipes angélicos, otros pueblos, llegan a su fin. Siguiente. Dios le hizo una promesa al rey David siempre y cuando Israel guarde mi alianza, marca de la circuncisión de toda pureza. Estarán siempre sentados en su trono. Siguiente. La expresión cabalística para expresar que la marca de la alianza ha sido mancillada es que la luna está menguada y con mecha, porque la luna corresponde a Sefirá Yesod, que a su vez corresponde al órgano sexual masculino. Jacob simboliza la comunidad de Israel, o sea, Tiferet, que une Yesed y Eudá. Dios se revela de manera más perfecta a quien está casado y tiene hijos. Siguiente. La Shejinah es llamada Anoji Hashem. Dios es la Shejinah. La Shejinah está presente con el pueblo de Israel cuando éste está en estado de pureza. Hika se elevó al nivel de Anoji. Siguiente. La palabra Matón, traducida como lugar, representa la presencia de Dios y la circuncisión. Ambos son la imagen del uno y del otro. El grande al descubierto tiene la forma de la letra hebrea Yud, la cual representa la Sefirot Keter, Jomá, el cúspide del árbol de la vida. Los hombres no comprenden la importancia que tiene la pureza de la marca de la alianza que lleva a la perfección abajo y arriba. Siguiente. Cuando un decreto está fijado contra Israel, Dios envía al profeta Elías, Elijú, Hanabí, a avisar a los sadiquín de este mundo para que revoquen el decreto Olo de More, siempre y cuando la Kabbalah, el Zohar HaKadosh, siga en Jerusalén. Esta última subsistirá. El Zohar es la ley, es la Kabbalah, es el árbol de la vida. No deberemos interrumpir su estudio. Las fuerzas del mundo no pueden atacar a los que estudian el Zohar. Siguiente. La Shejinah llamada pozo. Jacob y Moshe acogían con gozo el pozo. La Shejinah es el soplo divino. El pueblo de Israel es la Shejinah exiliada en Marruecos. Siguiente. Abraham, Isaac, Jacob representan Yesed, Eudá y Tiferet, que corresponden con el sur, el norte y el oeste. Todo aquel que consagra el estudio del Zohar la libertad. Y la muerte no tiene ningún poder sobre él, porque se ata al árbol de la vida. Siguiente. El rey puro es tanto macho como hembra. El macho es Shamuel y la hembra Lili. De la unión de Israel salen numerosos demonios que mancillan al mundo y lo abominan. Esab es la imagen de Samael. Siguiente. Esab vino al mundo todo rojo como una rosa y velludo como un carnero. Fue él quien dio nacimiento a las 12 jefes que dominan el mundo. El Tikkun astral. Lo mismo que Dios unió el alma al cuerpo, el hombre debe de unir lo mental a lo físico. Siguiente. Alcanzar el mundo de Binah es alcanzar la alegría y la sabiduría. Se alcanza en el Shabbat, con el Ibé, con el Salmo 145 y con Kippur. Lea representa Binah. Sod, o sea, los secretos de la Torah. Raquel representa el mundo físico. Como Jacob tuvo a Lea antes que Raquel,
Significa que primero se debe estudiar la Cábala, o sea, los secretos, y luego las leyes. Siguiente. Antes de la creación del mundo, de nuestro mundo, Akadosh Baruj Hu creaba mundos y los destruía seguidamente. Pero cuando Jacob al mundo, se afirmó y nunca más será destruido. Israel es llamado hijo de Jacob Baruj Hu. Siguiente. Él presenta la Sefirá Binah, pues tuvo 6 hijos, el Seinampin, o sea, los 6 sefirot que conocemos. 6 sefirot son 4 puntos cardinales más el mundo de arriba y el mundo de abajo. Siguiente. El Zohar nos enseña que todo lo que se produce abajo está desunido. Solo existe en el mundo de arriba. Siguiente. Este mundo no tiene luz, no tiene secretos. La única manera de tener luz es estar constantemente en contacto con el mundo de arriba. Pero la luz que no está unida con el mundo de arriba produce cantidad de demonios. Siguiente. Activado el objeto aquí abajo, hacemos actuar fuerzas de arriba que los rige. Es la luz oculta de arriba, eso que lea, que era estéril, mira. Sí, que con los secretos de la Torah, Binah derrama sus bendiciones hacia nuestro mundo. Porque recordemos que Lea representa Binah, concebir representa abrir las puertas de las bendiciones. Siguiente. Los secretos de la Kabbalah están tan ocultos como lo son los mundos de donde emana. Es la luz oculta de arriba que permitió que Lea, que era estéril, concibiera hijos. Después de comer del maná en el desierto, el pueblo judío pudo ver las legiones celestes y la región superior. El maná alimentó y también las facultades extrasensoriales. Estas facultades se volvieron hereditarias. Siguiente. Se puede influenciar las influencias astrales, por lo tanto el karma, con las relaciones conyugales cuando éstas se llevan a cabo con las meditaciones adecuadas. Siguiente. Las letras hebreas son el teclado terrestre las que se accionan las fuerzas extraterrestres, es decir, las influencias astrales con las que se crean milagros en este mundo. Ningún otro alfabeto tiene ese poder. Siguiente. El nivel de conciencia del Mashiach se llama Yehida, fusión con Dios. Ese nivel acarrea la desaparición total del rigor. Jacob vino consiguió ese nivel. Siguiente. Una persona evolucionada y espiritual tiene y reparte una vida de creencia, manifestando una ausencia de severidad y rigor. La marca de alianza, el Brit Milá, la circuncisión, encierra todas las bendiciones. Últimos secretos de esta parashá. De la generación de Noah, el Eterno se repitió y se abrió en su corazón. Con el Mashiach, el Eterno se alegró de haber hecho al hombre en la tierra y se alegró de su corazón. Someter el cuerpo a la meditación cabalística alegra al Eterno. Siguiente. El nombre de Dios, Macón, es una alegría de Dios. Los culpables son los que solo estudian el Peshat de la Torah, o sea, el sentido literal. Desgraciados de Dios. Todos ellos que estudian solo el Peshat son llamados insensatos de corazón endurecido. Lo que quita el rigor de la semana es la ciudad Sevishit, o sea, la tercera comunidad Shabbat, instaurada por Jacob. Israel está del lado derecho, o sea, del lado de la clemencia. El lado izquierdo ha superado al lado derecho hasta que Jacob Baruj Hu levante de nuevo el santuario y haga desaparecer el espíritu puro de la faz de la tierra. Y entonces ya no habrá clases extranjeros y todos adorarán a Jacob Baruj Hu. Siguiente. Por la vía de meditación cabalística supera la de Dekut, es decir, la unión con el Creador, y eso se llama un olor agradable. Lapán era un mago que creaba demonios, ritos sexuales impuros, y esos demonios le daban conocimiento sobre eventos que quería saber, pero este procedimiento es un corto circuito espiritual que se paga muy caro. Último secreto. La bendición está ahí, donde el varón y la mujer están juntos en una relación conyugal para y con cabana, las meditaciones correctas. Antes de casarse, Jacob veía en sueños a los ángeles. Después de casarse, Jacob los veía a pleno día, no en sueños. Es las 30 secretos documentados de la parashá Vayetze. Bien, gracias, Tocayo. Muy bien. ¿Comentarios, preguntas?
Un dato curioso nomás, estábamos hablando de 3 años más. El año va a ser el año 5786 y la cifra reducida es el 26. ¿Qué es el 26? También es 8, ¿no? Nombre de 22. Hashem. Nombre de Dios. Ajá. Agarre. Fíjense cómo está. Es el nombre de Dios, ¿verdad? 26. Ahí, Todavía más reducidos es 8. 8. Trascendencia. Ahí. Va a ser un momento. ¿El 2026, More? No. No, el No entendí. año hebreo, 5786. Ok, el que sigue. 84, 85, 86, dentro de 2 años. Estamos en el 83. 3 años. Bien. Muy bien. Bueno, si no hay más, ¿cómo decía el maestro? Si no hay más, ¿cómo dicen? El descanso es tan importante como el trabajo y hoy hemos cumplido con nuestro trabajo. ¿Ah? ¿Te suena? ¿Te suena eso, verdad que sí? Bueno, si no hay más, entonces Baruch Hashem, más que nada Baruch Hashem, que nos permitió estar aquí, hablamos de su Torah, hablamos de varias cosas muy interesantes, lo que nos han comentado, pero lo primordial es eso, hablar de su Torah, tratar de entenderla, pero más es tratar de llevarla a la práctica. Yo, por mi parte, les quiero pedir a Edgar y a Miguel Ángel, que tienen ya un rato, Iván, si quiere integrarse, a que pregunten. Sí. Porque si no hay preguntas de ustedes, pues no participan, no hay existencia. No hay enriquecimiento. ¿Sí? No hay enriquecimiento. Y siempre hay una aseveración, no me acuerdo dónde está, que dice que si uno no existe, entonces, ¿qué está haciendo aquí? Está pesado eso, ¿eh? Sí, Ups. Gracias, jóvenes. Que tengan un excelente y muy bonito Shabbat.